Buenas. Eh, Hacemos nuestra última clase de geología ambiental. Esta es importante, sobre todo porque nos va a dar la pauta para el examen, ¿no? Entonces, recuerden que es un porcentaje importante de la nota, ¿no? Ese examen, y aunque pues no podemos poner un examen que sea demasiado extenso por las limitaciones de tiempo que tenemos, pero como digo, pues se va a basar en en la clase del día de hoy. Eh, de todas maneras, antes de comenzar con esta última clase y este último tema y esta última unidad que tenemos que ver hoy, unas pequeñas precisiones sobre el último deber. Básicamente, como siempre yo les había indicado, ¿no? Pues son unas indicaciones específicas, mínimas, ¿no? Obviamente hay compañeros que hacen algo más de lo que se pide, pero obviamente, pues si se hace una vez más, sí, ¿no? Porque después hay reclamos de por qué son las notas. Entonces, como veo que es un error repetitivo, pues mejor dejar sentado para que todos esté claro, ¿no? Hay algunos compañeros que ponen más cosas de lo que se ha pedido, no está mal, pero obviamente si sobre esas cosas extra hay errores, pues hay que calificarlos, ¿no? O sea, no se puede simplemente decir esto. Entonces, un error, algo que yo no había pedido que se haga, pero bueno, muchos lo han hecho, dibujado la función de distribución gaussiana y creo que todos, no hay ninguno que haya hecho bien eso. O sea, el gráfico está bien, ¿no? O sea, no es un error garrafal, pero sí es un error conceptual importante en el área de las probabilidades, porque muchos ponen que el eje vertical de la función de distribución de probabilidad es simplemente una f de x, ¿no? Entonces, eso en este caso no es así porque pues habíamos explicado que se trata de una función de distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que es un detalle, pero digo, es un detalle matemático, ¿no? Es como, o sea, en la cuestión estadística en la que estamos, eh, es como ver en ciencias básicas, pues que alguien puso 1 más 1 igual a 3, ¿no? O sea, es un error matemático. Entonces, yo les he corregido a muchos ese pequeño error, ¿sí? Que yo sé que es muy pequeño, pero es un error a la final, ¿no? Un error conceptual. Entonces, todo ese detalle de que eh, el eje vertical de ese tipo de gráficos es una función de distribución de probabilidad, ¿no? Es un tipo específico de estructura matemática, no es una función, ¿no? Con los grupos de ustedes, pues no hemos tenido todo el tiempo de llegar un poco más en las distribuciones, por ejemplo, estudiar la distribución delta de Dirac, ¿no? Que generalmente llamamos función delta de Dirac, pero es una distribución, y ver que pues es algo un poquito más complicado que que las funciones, ¿no? Claro que cuando utilizamos esto en la vida simple, pues decimos es una función, pero matemáticamente es una función de distribución de probabilidad, ¿no? No puede ser una f de x simple. ¿De acuerdo? Entonces, ese pequeño detalle, porque hubo muchos, o sea, lo hago en forma general, porque hubo muchos bastantes que hicieron ese error, entonces dejo esa indicación. Y el otro tema que se había pedido en el examen era específicamente calcular solo la probabilidad, porque, como digo, estamos tratando estos exámenes tal como los cursos, ¿no? Un poco comprimidos. Esperamos que esta sea, sinceramente, la última clase, para mí es la última clase de este módulo, ¿no? No va a ser la última clase virtual porque obviamente yo, por ejemplo, voy a tener el curso de geodinámica y en el curso de geodinámica voy a tener que continuar las clases en este sistema, ¿no? En el sistema virtual. Las otras dos materias, o sea, geofísica y geología ambiental, pues obviamente serán presenciales, ¿no? Pero en el caso de geodinámica, por ejemplo, yo seguiré en forma virtual, así que no puedo decir que es mi último curso virtual, pero en cambio sí, espero que sea el último curso la última clase del curso de forma modular, ¿no? Para ya el siguiente semestre tener un tiempo más adecuado de trabajo y ya pues bueno, salir de este estado de emergencia, ¿no? Porque una vez más digo, no es que el sistema esté mal en sí, lo único es que pues se planteó como una emergencia. Entonces,
obviamente era una emergencia en el sentido de que pasamos por algo que no estaba planificado, ¿no? A un confinamiento, pero pues estamos terminando ya esa emergencia, ¿no? Tenemos que dar paso a una normalidad, que no será la misma de antes, pero será una normalidad al fin y al cabo, ¿no? Una nueva normalidad, todo es nuevo, todo cambia, así que ni modo. Pero entonces, como decía, como estamos en este sistema comprimido, pues hacemos los exámenes también comprimidos, porque no habría sentido hacer exámenes regulares. Los otros exámenes comprimidos, ya ven, con preguntas muy específicas. Entonces yo les puse específicamente la probabilidad, ¿no? Entonces, en eso creo que sí todos estaban de acuerdo, no había problema. Eh, Obviamente yo les envié un documento, un ejercicio, por cierto, es de una universidad española, la Universidad de Salamanca. No, no es cuestión de esconder las fuentes, ¿no? El ejercicio que estaba ya resuelto, pero obviamente yo les pedía que lo resuelvan utilizando otra herramienta para que ustedes vean cómo hacer el cálculo. Ahí, por ejemplo, en ese ejercicio, pues se hacía el cálculo normalizando, ¿no? Normalizando la gaussiana. También se puede hacer, ¿no? Algunos lo hicieron, otros se dieron cuenta que no hacía falta normalizar. Bueno, eso mismo era, ¿no? Probar ahí, que se entienda que hay varias maneras de calcular esa probabilidad al fin y al cabo. Eh, la cuestión ahí era que, bueno, una vez que calculábamos la probabilidad, como digo, que todos lo hicieron, con los errores pequeños que se fueron presentando, pero todos lo hicieron. En el mismo ejercicio resuelto, abajo les decía, bueno, pues representamos la probabilidad en porcentaje. Esto representa que un 10% de los daños, 10.38% de los daños se sobrepasará ese caudal. Y al final hablaba del tiempo de recurrencia, ¿no? El periodo de retorno, y le salía 10 años, ¿no? Entonces eso obviamente yo no les pedí calcular, algunos lo pusieron, seguramente lo copiaron, pero yo vi que no lo entendieron, pero bueno, eso no está mal. Si copiaron y copiaron bien, pues bueno, no era problema porque eso no era parte. Pero de todas maneras aclarar que recuerden que también les pude haber pedido hacer ese pequeño cálculo, ¿no? Y nada más que estar seguros de que ese 10.38% no significaba los 10 años, ¿no? Sino que los 10 años del periodo de retorno se obtenían dividiendo 1 para la probabilidad. Y si ustedes hacen ese 1 dividido para la probabilidad, esa que calcularon, porque es la mayor que, ¿se acuerdan? Les va a salir algo así como 9,78, ¿no? Entonces, por eso dice, el periodo de retorno son 10 años, ¿no? Entonces, nada más aclarar porque tal vez como nadie, como digo, algunos vi que copiaron esa parte que no se les pedía, pero ya la copiaron, parecía que quedaba la duda de que ese 10 de dónde salió, ¿no? O sea, ese 10 no es el 10.38%, por si acaso, ¿no? Es 1 dividido para el 0. Algo que sale de probabilidad, 0.1038, y eso sale 9, de hecho, vamos a hacerlo así rápidamente para ver cuánto sale. Sale 1 dividido para punto 1038, me parece que era, ¿no? Entonces sale algo así como 9.6, 9.6. 9.6, por eso dice aproximadamente el periodo de retorno serán 10 años. Es decir, cada 10 años se espera que se observe ese caudal máximo del valor que se está calculando, ¿cierto? Entonces, eso, pequeños detalles acerca de la estadística, que como les digo, por si acaso, también ese ejercicio que yo le saqué era de un curso de hidrología, ¿no? Era del curso de hidrología, por eso yo les digo, yo sé que parte de estas cosas pudieron haberla topado también en la materia de hidrogeología, en la de meteorología, en las otras que van con la rama de los compañeros de ciencias hidrológicas, ¿no? De hidrología, precisamente. La cuestión ahí, pues, era centrarnos en que, pues, también era parte de las amenazas y peligros que nosotros debemos determinar. Y también insistir, pues, si ven que era, quizá esta parte se sobrepone, es decir, también ya la vieron en otra parte, no sé, estoy seguro, pero digo, si ya la vieron, pues no hay problema, no vuelven.
Porque eso sí, como insisto, la parte que hacía fuerza de esta parte de amenazas era pues precisamente la parte de tierra sólida, ¿no? O sea, la de terremotos, volcanes, porque esa sí es exclusiva, digamos, nuestra. O sea, eso, si ven, eso no lo ven los de hidrología, ¿no? Entonces, por eso un poco la distribución si ven, del curso no es tan uniforme, ¿no? Nos concentramos más en la parte de tierra sólida, o sea, terremotos, volcanes, porque estas otras fenómenos pues pueden ser vistas con las otras materias, ¿de acuerdo? Eso, entonces, les recuerdo de todas maneras una vez, verán que la idea es que poner el examen para que lo realicen el fin de semana. Creo que son 2 días suficientes, a veces nos toca trabajar el fin de semana, bueno, en este caso es mejor hacerlo así. Yo sé que igual ha habido la indicación, bueno, la indicación general era que, eso sí, pues claro, verán que se cambió hasta el cronograma, decía claramente, martes, miércoles, jueves, vacaciones, ¿no? Bueno, algunos no tuvimos, de hecho trabajamos más que en los otros días, pero eh, por si acaso, ¿no? Y después de esos días se cambiaron un poco, entonces eso, la advertencia por si después, por si acaso hay un problema ahí, una tarea atrasada de alguien que les mandó, tienen ese respaldo ustedes, ¿no? Esos 3 días, pues se consideraban básicamente vacaciones, ¿no? Entonces, eso me toca explicarles como director de carrera, porque ya varios, algunos, no necesariamente ustedes, pero los compañeros ya me escribieron con ese problema. Entonces, bueno, si algún profesor puso alguna tarea o algo esos días, pues, y no la alcanzaron a realizar, al principio, como digo, eso no estaba muy claro, ¿no? Esa primera indicación que nos habían enviado decía que solamente se suspendían ciertas actividades como las clases y tutorías, pero que otras como las tareas se podían enviar. Después se cambió a que eran vacaciones, vacaciones, y que aún estos días se pasaban a la siguiente semana. Eh, bueno, se hizo un poco un embrollo ahí de fechas y días. De todas maneras, yo creo que, como en el caso mío, todos cumplieron con la tarea. Sí, pues espero que no les haya interrumpido demasiado. Porque yo les digo, yo tomé de la primera indicación que mandaban que decían que sí se podía enviar tareas. Solamente se suspendían las clases, tutorías, ¿no? Cosas, ¿no? De estas, así como estas que estamos haciendo. Pero que las tareas sí las podíamos enviar, entonces yo por eso les puse esos días el examen. Y bueno, todos lo han cumplido, nadie se ha atrasado. Si alguno se hubiera atrasado, pues lo hubiéramos justificado, pero bueno, todos lo han cumplido. Pero esta otra, pues igual, esto se considera igual periodo de clases ya, entonces eh, se podría poner hoy mismo, pero digo, para que tengan todo el tiempo, eh, obviamente, pues para que respondan entre el sábado y el domingo, una vez más va a ser una tarea muy corta, muy específica, pero van a ver que es un tema un poco, eso va a parecer un poco desconectado de lo que estamos haciendo, de tantos cálculos, pues bueno, vamos a ir a un tema que nos lleva a otras cuestiones diferentes, ¿no? Que es el tema de la geoética. Eh, ¿Por qué está justamente aquí esto de la geoética? Bueno, digamos que es la base también de la parte de... Ahí sí, pues, estos no lo podríamos llamar exclusivamente riesgos ni peligros naturales, sino que ya forma parte de esta estructura llamada geología ambiental, ¿no? Eh, Dentro de esta geología ambiental hay este tema muy específico, como digo, se sale un poco ya de la parte de riesgos, pero que es también un elemento eh, cada vez más fundamental dentro de la formación de ustedes, ¿no? Y por eso me parece, pues a veces siempre es penoso que sea la última clase y no tengamos el tiempo suficiente para desarrollar un poco más, ¿no? Porque, sobre todo en este tema, ya van a ver, hubiese sido interesante, por eso también estaba puesto al último, porque de eso se trataba, de escuchar sus posiciones, sus posturas respecto a este tema ético, ¿no? Al menos voy a tratar de ver un poquito eso en su examen, la idea es eso, pues, de tratar de ver, pero lo interesante de esto a nivel de una universidad, cuando tratamos estos temas,
Yo, por ejemplo, les digo, yo recibí un curso de esta parte específicamente de geoética, pero bueno, cuando hice el doctorado, ¿no? Ahí, en el doctorado ustedes tienen algunos cursos que ahí, por ejemplo, generalmente no, son más seminarios, ¿no? No los aprueban con exámenes ni notas, pero hay que participar. Y uno de esos seminarios obligatorios que había que tomar era el de geoética, ¿no? Donde se discutían precisamente estos temas éticos. Y claro, pues digamos un poco la calificación, la aprobación era hacia la participación dentro y de la discusión, los argumentos que se puedan presentar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se espera a nivel de una universidad, ¿no? Porque si no, pues esto no se trata de, no sé, creo que ustedes ya en su formación ya no tenían esos que digo yo, en mi bachillerato, por ejemplo, nosotros teníamos una materia que se llamaba lógica y ética, ¿no? Y pues bueno, básicamente se resumía en pues, como una especie de receta, ¿no? De lo que hace, lo que está bien y lo que está mal. De hecho, me acuerdo que la mayor parte del curso era lógica y la parte ética, pues igual era rápidamente, se daba en unas últimas semanas. A veces, como había paros y eso no había en esa parte, o pues, mandaban a estudiar a la casa. Eh, y después, y antes en la escuelita, había una materia que se llamaba moral y cívica. Y justamente también no se trataba este tema ético. Pero bueno, en la escuelita igual, ¿no? Era simplemente leerse un libro y había una especie de listas, ¿no? O sea, por ejemplo, decía de ética en tal situación, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 cosas que uno puede hacer y que no puede hacer, ¿no? Eh, entonces, eso era un poco, pues, a nivel de escuela, colegio, ¿no? Pero en la universidad, ¿no? Eso se espera que no se aborde así, ¿no? En la universidad la idea es que eh, la ética se construya precisamente a partir de una discusión y un intercambio de opiniones. En este caso, como digo, pues es muy interesante plantearles este tema que va a ir de examen, plantearles como exposiciones, ¿no? Porque recuerden que es otro trabajo que aquí no hemos podido hacer. Las exposiciones que ustedes estén exponiendo, hemos tomado tranquilamente, por ejemplo, las 2 últimas semanas para escuchar las exposiciones de todos y poder hacer la respectiva retroalimentación de sus argumentaciones éticas, ¿no? Como digo, hacer eso a nivel bien resumido en el examen, ¿no? Ya van a ver, muy, muy resumido. Pero eso sería lo óptimo, ¿no? Que de lo que ustedes van a preparar en el examen se compartan los otros compañeros, se reciban retroalimentaciones, no solo la mía, sino justamente de los otros compañeros, ¿no? Porque sí, en esta cuestión de la ética, sí, no es como las matemáticas, ¿no? Matemáticas no, es un progreso, digamos, eh, que uno va aumentando su conocimiento. En cambio, la ética, pues, ya van a ver, es algo que llega, a un momento se establece y se mantiene, ¿no? O sea, no tiene esa misma dinámica, pero es una parte, como insisto, fundamental, ¿no? Actualmente dentro de la discusión en varios temas específicos de las geociencias. Entonces, lo que yo pretendo en esta clase es, a través de unas diapositivas que van a ver, no van a tener ninguna ecuación, aquí nos olvidamos de las ecuaciones, y no es porque no se pueda formalizar esto, pero el momento que pasamos a discutir de la ética, básicamente la ética es una parte de la filosofía, una rama más grande de algo que se llama filosofía. Y lo primero que hay que insistir es que la filosofía no es una ciencia. La filosofía es una forma de conocimiento, ¿sí? Pero no es una ciencia. Ahorita no podemos tampoco centrarnos en la discusión acerca de la validez del conocimiento filosófico, pero entender lo que es un conocimiento que existe. Entonces, una vez que aceptamos que existe, si tuviésemos más tiempo, podríamos empezar la discusión desde ahí, pero sería demasiado, ¿no? Para estas pequeñas 2 horas que tenemos. Bueno, pagamos un poco menos de 2 horas. Entonces, una vez que tenemos esa aceptación de que existe este conocimiento filosófico, pues una parte de ese conocimiento es el conocimiento ético, ¿no? Eh, y nosotros, o al menos en ese caso, pues en el caso de estas
de esta exploración filosófica, los criterios de verdad que van a ver precisamente no son tan fáciles como son en la ciencia, ¿no? Por eso es que la ciencia ha avanzado mucho más que la filosofía, porque pues la ciencia tiene criterios de verificación y validación, y falsación mucho más fáciles que los de la filosofía, que básicamente se basa en el discurso, la contraposición de ideas. Bueno, primero la utilización de la lógica, ¿no? O sea, eso no podemos pasar, ¿no? Algo que no es lógico, pues no. Si nosotros evitamos la lógica, ya dejamos fuera toda la filosofía, ¿de acuerdo? Esto porque, bueno, también hay otras escuelas filosóficas que precisamente tratan de ser contrarias a la lógica, ¿no? Basarse todo simplemente en la sensación, en el sentimiento, en la irracionalidad, pero esas obviamente pues no caben muy bien en la formación de la ingeniería, ¿no? Quizá vayan bien en los compañeros que estudian artes, no sé, tienen una formación más de tipo, pero aún tampoco hace así, ¿ah? ¿Tan claro? Pero pues, si ven, nos centramos en esta parte racional, ¿no? Entonces, de la filosofía. Entonces, eh, dicho esto, pues las pocas diapositivas que les voy a mostrar, ¿no? Eh, como siempre me pierdo de dónde están. Biología ambiental, geoética. 14, si acá tengo una última versión, déjenme ver esta del 10 de septiembre. Ok. Así que vamos a la presentación, ¿no? Por cierto, me acuerdo que justamente esta clase el semestre anterior, como es puro diapositivas, se me había cortado la señal y yo había seguido hablando toda la clase, ¿no? Y después ni siquiera había sabido que, bueno, pero siempre tengo eso. Me va a quedar esa anécdota porque son diapositivas, uno comienza a ver, no sabía que se había cortado la señal, yo seguía hablando casi las 2 horas, ¿no? Entonces, atención respecto a eso. Así que esperemos que eso no se repita. Bien, entonces, como ustedes ven, ahí está la geoética. La parte que les he hablado en este momento, pues dice la ética es una parte de la filosofía. Entonces, al fin y al cabo, lo que nos interesa aquí no es reducir la ética a una serie de recetas o de puntos, aunque ya vamos a ver que eso es al final lo que obtenemos, al final de estas diapositivas. Pero, sino entender todo el camino que se hace. Entonces, ese camino se hace partiendo de una filosofía. Y aquí viene, digamos, el problema de esto, porque, como insisto, pues las verdades filosóficas no son tan evidentes como las verdades científicas. Entonces, no queremos caer en un relativismo filosófico, es decir, que cada quien tendrá su filosofía y cada quien su ética, pero hay que reconocer que dentro de la formación de los seres humanos, no es posible comenzar con un solo discurso ético, ¿no? Sino que puede haber varios de esos. ¿De acuerdo? De hecho, eso es parte del examen que van a hacer, ¿no? Entonces, mi tarea aquí es más bien mostrarles que dentro de esos varios discursos, yo les voy a mostrar uno de ellos. He escogido este, obviamente, porque es uno que está cercano a la ciencia, se conoce como la filosofía de la ciencia, y dentro de todo eso que puedo mostrarles, pues voy a referirme a un solo autor, ¿no? Que es Mario Bunge. Eh, Tampoco es tan aceptable eso de ver la filosofía y la ética desde un punto de vista de un autor. Hay que comparar dentro de una misma escuela varios autores. Pero, como digo, pues el tiempo que tenemos, pues es igual que el resto de las asignaturas que hemos estado viendo, ¿no? Como no tenemos el tiempo suficiente para avanzar en el diálogo entre varios autores, pues es preferible ver una parte bien. Y bueno, ese diálogo, pues hacerlo con ustedes. Pero sí hay que dejarles bien claro que
No se trata simplemente de mencionar a un autor, estudiar su obra y sacar de ahí, ¿no? Pero bueno, es un autor que desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia ha trabajado mucho precisamente en la ética, ¿no? Entonces, estos dos libros que les presento acá, ¿no? Sobre todo este, ¿no? Ciencia y, Ética, Ciencia y Técnica. Y bueno, este otro que es epistemología. Digamos que acá está un poco más resumido lo que está en este de acá, ¿no? Si alguna vez quieren leer esto, pues ir a este libro, que es un pequeñísimo resumen de una obra, porque en realidad este autor pues tiene temas ahí donde cada libro de, por ejemplo, el de ética es todo un volumen, ¿no? De ese volumen, este, por ejemplo, es un pequeño resumen en español, porque originalmente esos volúmenes están escritos en inglés. Eh, Tal vez no, si no les suena, este autor es de origen argentino, es una persona que trabajó, de hecho, profesor de universidades argentinas, pero luego, por las circunstancias variadas de Argentina, pues emigró y estuvo en Canadá, pero siempre mantuvo una relación, digamos, con América Latina, ¿no? Porque es su manera de, o sea, su cultura latinoamericana, al fin y al cabo. Y siempre escribía y trataba de que todas sus obras, que se editaban en inglés, obviamente tengan una traducción al español. Eh, Hablo en pasado porque este autor justamente murió el año pasado, ¿no? Así que es considerado todavía un autor contemporáneo, ¿no? Es decir, alguien que no está tan lejano en el tiempo, pues estuvo en el momento de nuestro quehacer técnico y científico, ¿no? De hecho, pues mucha de la filosofía de Bunge es también sobre la filosofía de los fundamentos de la física y de la ciencia, ¿no? Porque básicamente, de la física, porque pues básicamente él tuvo una formación de físico, pero también, pues, van a ver, se dedicó a desarrollar temas específicos de la ética en la técnica. Y bueno, si bien nunca llegó a hablar de geoética, pues llegó a hablar de la ética de la técnica y esa pues es la que nos va a corresponder a nosotros analizar acá. Entonces, el fundamento de este autor, como digo, él suele poner esto en sus libros, un pequeño resumen mnemotécnico, ¿no? En esa forma de pentágono, donde tenemos la estructura de la ciencia basada en estos ismos. Verán que aquí vamos a hablar muchísimo de ismos, ¿no? Ismo por aquí, ismo. Bueno, Funke dice que la ciencia está construida en base a estos 5 ismos, ¿no? O sea, 5 postulados filosóficos. El realismo, que quiere decir que existe una realidad externa al observador, que esta realidad es única, ¿no? El materialismo, que esta realidad a su vez tiene una componente material, porque bueno, puede haber realismos, puede haber realismos idealistas, ¿no? Es decir, realismos en los cuales digan todo existe exterior mío, pero eso es una idea, es una especie de espíritu. No, esta es una realidad que existe y es una realidad material, ¿sí? Que la podemos estudiar básicamente con la ciencia. También está la hipótesis del sistemismo, es decir, que todo está constituido por sistemas. Esto creo que sí vemos, estas del realismo y del materialismo podrán discutir mucho, pero bueno, esto del sistemismo aquí sí cae. Esto casi, casi que ya es una ciencia, ¿no? De por sí, con la teoría de los sistemas complejos, en la cual pues podemos mostrar que mucha de la realidad que nosotros observamos la podemos estudiar en base a la estructura de sistemas, de componentes que se interrelacionan entre sí, que esas relaciones no pueden ser eliminadas, ¿no? El caso, como les digo más claro, es la predicción de terremotos, ¿no? Que caen dentro del sistemismo. Esta es quizá una de lo que menos le gusta a la gente, el cientificismo. Eh, lo que quiere decir justamente es que nosotros debemos hacer lo posible, no por reducir todo a la ciencia, pero sí hacer el máximo esfuerzo de utilizar todo el conocimiento científico que nosotros vamos obteniendo, ¿no? Y verán que aquí a veces se piensa que este cientificismo quiere decir solamente las ciencias exactas, ¿no? Es decir, física, matemática, química, biología, ¿no? O sea, quiere decir todas las ciencias, también todas las ciencias humanas, ¿no? Pero sí, generalmente esto es lo que menos les gusta al resto de autores de estos temas, ¿no? Porque si no, o sea,
no todo se puede reducir a la ciencia, cómo podemos crear todo, tratar de hablar todo en lenguaje científico, si es algo muy limitado. Bueno, eso lo complementamos precisamente con esta componente que está acá, que es el humanismo, ¿no? El pensar de que sí, si bien la ciencia es importante, otro de los ejes fundamentales de la reflexión es el ser humano, ¿no? No podemos eliminar el ser humano, no estamos hablando simplemente de robots, ¿no? Hay una especificidad propia de los seres humanos, una necesidad de conservación de los seres humanos, un respeto hacia la individualidad de los seres humanos, ¿no? O sea, un poco el humanismo es el gran descubrimiento, el gran aporte del Renacimiento, ¿no? Humanistas europeos, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, que ahora es muy conocido por el famoso programa Erasmus, ¿no? El programa Erasmus Mundus, que se basa en el intercambio de estudiantes de varios países de Europa y de Europa con América Latina. Verán que aquí, por ejemplo, en IKEA mismo hay dos programas de este tipo, ¿no? Intercambio con, que siguen este programa Erasmus, ¿no? Y justamente tiene ese nombre en función de eso, ¿no? De decir que parte importante del avance de la humanidad es el intercambio de personas, de ideas, de conocimiento. Entonces, eso es parte fundamental del humanismo. Así que esas 5 bases son las que toma Bunge para iniciar su reflexión, ¿de acuerdo? Y como dice claramente, ¿no? Si lo que queremos en algún momento es hacer algo que se llame ciencia, pues hay que utilizar estas 5 componentes. Sacamos una de esas, pues, bueno, haremos cualquier otra cosa menos ciencia. Y eso, por ejemplo, a mucha gente de ciencias exactas, por ejemplo, esto de aquí, el humanismo, dice, no, ¿para qué? Yo no estudio ciencias humanas, yo estudio ingeniería. A mí lo que me salga en el pizarrón, en la calculadora y en la computadora, y eso es lo que vale, ¿no? Entonces, si hay una comunidad por ahí, a mí qué me importa, ¿no? Y eso pasa, o sea, tal como los de ciencias, los de ciencias humanas, ¿no? Si los sociólogos, los economistas, les molesta a veces este cientificismo de acá, a los ingenieros lo que les molesta es esto, ¿no? O sea, les perturba, pero terriblemente, que les digan, oye, pero ahí hay una componente humana, hay que considerar. Dice, no, eso no entra en mis cálculos, no entra en mis ecuaciones. Pues bueno, aquí tienen que ponerla, ¿no? O sea, tiene que aparecer. Ahora, algo que pueden decir, falta ahí, sería, pues, sí, está bien, la especie humana es importante, pero ¿dónde están las otras especies, no? Y aquí ha habido, pues, ya discusión, es decir, sí, el trabajo de Bunge es limitado en ese sentido, porque, pues, ya venía del siglo XX, en el siglo XX, o sea, bien se discutía mucho esta cuestión del ecologismo, de la protección de las especies. No lo vemos aquí. Bueno, podemos decir que está acá, ¿no? Está dentro del sistemismo, es decir, entender que el ser humano es importante, pero que también es importante el sistema dentro del que está inmerso, ¿no? Y ese sistema es un sistema social, pero también es un sistema ecológico, ¿no? Es un ecosistema. Entonces, eso está acá, o sea, en el hecho de que no podemos prescindir de las interacciones con el resto de la sociedad, con el resto de las otras especies, ¿no? O sea, pero bueno, hay gente que dice, no, eso le falta aquí, eso tiene que estar. Bueno, esa es la discusión, así avanza la humanidad, pero pues vamos a mostrar hasta dónde está. Y hasta donde a mí me parece que es justo también, ¿no? Porque ya al siguiente, eso de ponerle ahí específicamente lo que se conoce como el especicismo, ¿no? Ese otro ismo, verán que todo es ismos de aquí, ¿no? Ismo. De hecho, eso va a ser su examen también, ¿no? Ver algunos de estos famosos ismos. Así que, a ver, el especicismo, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos esa importancia de las otras especies? Porque si no, la gente igual dice, no, bueno, con tal que el ser humano eh, prevalezca, pues puede acabar con todo el resto de especies, ¿no? También puede ser posible, ¿sí? Pero pues estamos dándonos cuenta que no, eso no es así, no es tan fácil decir que podemos prescindir del resto de especies, ¿no? No es verdad si no tomamos en cuenta este sistemismo. Por eso, no digo, la reflexión de Bunge me parece que ha sido bastante extensa en este punto, ¿de acuerdo? Bueno, a pesar de todo esto, como dice, que la filosofía de la ingeniería es aún raquítica, ¿no? Está recién en sus comienzos, porque la mayor parte de gente siempre confunde la ingeniería con los efectos nocivos. Uno de los temas que está específicamente, y eso por si acaso no lo hemos puesto aquí en los compañeros que estamos ahora, ni los que hemos hecho
el cambio de la malla. Eso estaba desde que inició la universidad. En este punto, lo que se pide es llevar la reflexión ética hacia el punto específico de la minería, ¿sí? Porque eh, cuando se creó esta carrera, ¿sí? Ustedes deben saber, creo que ya les he contado algunas veces, la idea era que la Universidad de Iquiam tenga dos campus más, ¿no? El uno iba a ser en Tundaime, allá en la zona de las minas, y ahí iba a estar la carrera de geociencias. Y otro iba a ser en Leno, allá en Orellana, y ahí va a estar la carrera de petroquímica, ¿de acuerdo? Al final de la petroquímica nunca funcionó, la de geociencias pues tuvo que hacer aquí mismo con los otros compañeros, ¿no? Eh, entonces esa idea es que esta carrera se creó no con el único objetivo, pero un objetivo fundamental de estudiar los recursos naturales y sobre todo mineros que están en la Amazonía, ¿no? Entonces, una de las cuestiones geoéticas más importantes que se debate en la actualidad de eso, ¿no? Yo, inclusive dentro de la universidad mismo, he visto compañeros que dicen, ¿no? O sea, o que reducen esta discusión o decir toda mina contamina, ¿no? Y digo, compañeros profesores, los estudiantes, pues ya también, pero profesores que dicen, ¿no? Toda mina contamina, todas las minas deberían ser cerradas, no deberíamos abrir minas. Sí, pero una vez más, no hay una reflexión, ¿no? Más profunda de un simple eslogan, ¿no? Que se puede decir. Entonces, eh, es por esto, porque generalmente pues toda la ingeniería se confunde con los efectos nocivos de su aplicación. O sea, estudias ingeniería en petróleo, bueno, entonces la primera imagen que le viene a la gente es una mancha de petróleo extendiéndose por la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Lo que sí existe, obviamente existe, ¿ya? Pero no es lo único, ¿no? O sea, ingeniería en petróleo es lo mismo, en ingeniería en minas, que en ingeniería en minas, ¿se acuerdan? Es esas imágenes, porque siempre cuando les hablan de esto en los medios o en las redes sociales, es minas, ponen una imagen ahí de una destrucción de un paisaje visto desde un dron. Entonces, no se puede. Es como, quiero hablar de una operación, ¿no? Una operación de corazón abierto que es algo ético, le sirve para salvar la vida a una persona. Y claro, voy a poner la parte en la cual está la persona totalmente abierta a su caja torácica, ¿no? Para los que no nos gusta la medicina, a mí personalmente no me gusta, es una imagen que me causa repulsión. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces, es como decir, miren, la medicina y pongo ahí una imagen de una operación. Eso a alguien que no es médico, primero que va a ocasionar es una repulsión. Por eso la gente estudia para ser médico, ¿no? O sea, no cualquiera puede hacer eso, ¿no? O sea, pues lo mismo, no cualquiera puede ir y abrir una mina, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que cuidarse, ¿no? De esa primera reflexión. Y obviamente muchos filósofos se limitan a declarar el lugar común de la tecnología que deshumaniza al hombre, ¿sabes? Por suerte, creo que eso que se dio mucho de los años 90 a los 2000, donde se desarrolló una forma de pensar que se llamaba el posmodernismo, que hablaba básicamente de la eliminación de la tecnología y de la racionalidad en sí. Yo creo que ya se ha superado, pero sí, mucho es el problema. Por eso hay mucho ingeniero que odia la filosofía, porque generalmente asocia la filosofía directamente con estas posturas anticientíficas y antitecnológicas, ¿no? O sea, pero pues hay que ser que eso no es la totalidad. Hay otras formas de ver. Eh, para eso necesitamos una definición de la tecnología. Y obviamente, verán que vamos a hablar de algunas ramas, ¿no? Que sería la ciencia y también la tecnología. Y vamos a tratar de ver las diferencias, porque al final vamos a ver que el problema ético está en la tecnología para nosotros. En la ciencia, pues no tanto, ¿no? Pero todos también vamos a ver que sí existe una ética en la ciencia básica propiamente, pero que el mayor problema que nos enfrentamos nosotros es la ética en la tecnología. Por lo tanto, pues decimos la tecnología es compatible con la ciencia coetánea y es controlable por el método científico. Se lo emplea para controlar, transformar o crear cosas o procesos naturales o sociales, ¿no? Entonces también es eso que no solamente interviene en la naturaleza, no solamente interviene en la industria, pero también interviene en el cambio de las sociedades, ¿de acuerdo? Y como dice aquí, ¿no? No existen solamente ramas tecnológicas de la física, donde están las nuestras.
¿no? Eran ciencias de la Tierra. No sé, no sé cómo les salió cuando ustedes aplicaron a esta universidad, pero más veces nos hemos dado cuenta que uno de los mayores problemas que tenemos para recibir personas es que cuando ustedes entran a la aplicación, ahí les sale, está como distribuido, ¿no? Por esas ciencias físicas. A las ciencias físicas, ¡pum!, ciencias de la Tierra. Entonces, generalmente usted tiene una mala experiencia con la física y desde ahí a la mitad de las personas se van, ¿no? Voy a ir por las ciencias de la vida, esto está un poquito más agradable, ¿no? Entonces, si ven, ahí perdemos ya, pero se entera, las ciencias de la Tierra están dentro de las tecnologías físicas, ¿no? Como el resto de ingenierías, civil, eléctrica, electrónica, nuclear. Tenemos otras con las químicas, las bioquímicas, pues las biológicas, ¿no? Y también hay otras más, las sociales, también son técnicas. Hay técnicas y tecnologías sociales. Y esto aquí, pues ya, obviamente como estamos hablando solamente entre, entre profesionales de la ingeniería y de las ciencias exactas, eh, pues no nos suele hacer. Pero a veces hay otros compañeros, donde que aquí mismo en la universidad, ¿no? Tenemos otros compañeros que no vienen de la formación de ingeniería. Entonces les mostramos esto, decimos, mira, hay tecnologías sociales. Hasta ahí llega la discusión, porque hay mucha gente que esto no lo acepta, ¿no? Decir, oh, ¿cómo decir que la psicología genera tecnologías? Eso es del ser humano, no se puede hacer tecnología sobre el ser humano. Todas esas discusiones justamente sería interesante poderlas escuchar. Y verán que nosotros apenas hacemos una pequeña reflexión aquí en esta materia, ¿no? En la materia de geología ambiental. Pero, digo, temas como estos deberíamos estarlos discutiendo permanentemente, a más de solo mandarnos memes ahí en las redes sociales, porque generalmente la discusión se reduce a eso, ¿no? O sea, yo mando una imagen por aquí a favor de la minería. Eso es lo que he visto que, inclusive, bueno, yo sé que pues, a nivel de la política y de los gobernantes tienen que comunicarse a más gente, ¿no? O sea, no, eso no tiene que reducirse a, los gobernantes no le hablan solo a los universitarios, ¿no? Pero, pues, digo, a veces deberían poner, preparar, ¿no? Hacemos a defender, por ejemplo, ahora he visto, ¿no? La defensa de la minería, que les ponen una imagen de un teléfono celular y ahí dicen acá, por acá necesitamos el cobre, el molibdeno, por lo tanto la minería está bien, ¿no? Entonces, con un teléfono de última generación y alguien muy moderno, dando una idea de modernidad, de limpieza, de pulcritud. Sí, bueno, entonces es igual de simple la imagen al otro compañero que les manda algo que dice, mira, aquí está una mina destruyendo acá el río Anzu, no vamos muy lejos, ¿no? Acá vamos acá el río Anzu nomás. Entonces, ¿sí ven, no? O sea, esa discusión debería ser más profunda a nivel de la universidad. De hecho, de eso se espera que haga la universidad. Si no, pues, ¿para qué está aquí? ¿Sí? Porque si solamente es cuestión de recibir el conocimiento y aplicarlo, digo, eso no es una universidad, ¿no? La idea de la universidad es que se discuta ese conocimiento, que haya esa discusión. Además, en este caso, yo digo, ¿no? Yo les daba esta introducción y luego cada uno hacía su propia discusión. Bueno, ya no nos toca. Bueno, verán, hay otras tecnologías económicas y otras hasta bélicas, ¿no? También hay ciencias militares. Bueno, ahora sí vamos a un tema que quizá una palabrita que es nueva, ¿no? ¿Desde dónde iniciamos este estudio? Esto, como todo, no es cuestión de simplemente escribir frases, ¿no? O sea, eh, yo en estas diapositivas les estoy presentando esto en forma de frases, un poco, porque esa es la forma en la que uno trata de darles una primera idea. Por eso tampoco vamos a hacer 5 horas de esto, ¿no? Eh, Más bien rescatar los conceptos fundamentales, las palabritas nuevas, como por ejemplo esto puede ser la axiología, ¿no? Eh, Palabras generalmente todas de raíz griega, ¿no? Que axiología es del estudio de los deberes, de los valores, perdón, no es de los deberes, es la deontología, los valores, ¿no? Entonces, en realidad la pregunta aquí trata de ver cómo definimos el valor. Obviamente hay ciertos valores que son más o menos fáciles, o más los valores de cambio de un producto, por ejemplo, ¿sí? Se pueden definir. Pero otro tipo de valores, cuánto vale, cuánto se puede dar de validez a un objeto, es algo complicado, ¿no? De hecho, ahí en cambio está toda la discusión de la economía del siglo XX, cómo valorar ciertas acciones. Por ejemplo, ¿por qué ciertos trabajos se valoran más? ¿Sí?
una de las grandes discusiones que puede darse. Mira, o sea, hay personas en la universidad, pongamos, que tienen un sueldo de $3,000. Hay otros compañeros que tienen sueldo de $1,000. Y el tiempo de trabajo es el mismo, ¿sí? Porque todos timbramos, digo, tú también, ¿no? Timbramos 8 horas. ¿Y por qué unos ganan más y por qué otros ganan menos? ¿De acuerdo? ¿En qué se basa esa diferencia de valoración? Es que es el título. No, o sea, el título eso es algo que aparece ahí. Alguien a veces los tenía, ¿no? Ya por suerte cada vez menos, ¿no? Pegados en sus paredes. No es el título, ¿no? Es precisamente el valor del trabajo que se está haciendo, el valor de la responsabilidad que se está adjudicando a cada trabajo, ¿no? Tampoco decir, no, ese es el tiempo de preparación, porque hay unos trabajos que requieren poco tiempo de preparación. Y no es tan fácil esa discusión, no vamos a entrar en ella, pero pues, si ven, es parte de cosas que tienen todavía que aclararse, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Que los objetos sobre los que se vuelca la acción humana no tienen por qué ser siempre valiosos o disvaliosos. Verán esta palabra, ¿no? Generalmente hablamos de objetos valiosos. También hay su contrario, ser disvaliosos. En particular, para el científico, los objetos concretos, por humilde que le parezcan al hombre de calle, son igualmente dignos de estudio y desprovistos de valor. Entonces, esto, mucho cuidado, ¿no? Si ven entre el interés del estudio y el valor que se le adjunte a ese objeto, ¿no? Entonces, como existe una axiología general, un estudio de los valores, pues a nosotros nos compete la tecnoaxiología, es decir, el estudio de los valores de los recursos técnicos. Y aquí viene la diferencia. Entonces, la primera cuestión a insistir aquí es que cuando hablamos de tecnología, no vamos a pensar en la división que existe en nuestro, que es algo muy, muy, muy específico del Ecuador, o no sé, en América Latina, pero al menos es del Ecuador, en las titulaciones, ¿no? Que existe una titulación de técnico, tecnólogo y luego una titulación de ingeniero. Eso no quiere decir, ¿no? Cuando estamos hablando de tecnología, es una parte específica de aplicación del método científico, ¿no? Por si acaso, cuando hablamos de tecnólogo, es la persona que utiliza las técnicas. Pero un ingeniero puede hacer tecnología, ¿eh? No estamos hablando del título, por si acaso, ¿no? Entonces, vamos a ver que se repite eso aquí, pero hay que aclarar bien eso, porque si no, después hacer siempre el análisis de que, claro, nosotros somos los ingenieros, los que estamos en la ciencia, y acá están los tecnólogos, que son los que aplican la ciencia. Esa división, no, o sea, claro, hay la necesidad de una formación técnica, necesidad de formar personas en una formación técnica, y el título debió haber sido siempre técnico, o sea, un técnico. Alguien por ahí, algún iluminado, algún rato vio, por ejemplo, alguno de estos libros y dijo, mira, aquí hay una palabra tecnólogo, vamos a ponerle tecnólogo ahí de título. Y ya se creó esa idea de que existen los tecnólogos. No, tecnólogo es simplemente alguien que aplica la técnica y puede tener un grado de ingeniería como puede tener un grado de lo que sea, ¿no? Entonces, primera, debería algún momento quitarse eso. Pero bueno, ya está ahí. Digo, no está mal el estudio, ¿no? Ni el diploma, pero debería tener el nombre correcto, técnico, ¿no? Técnico, nada más, ¿no? Tecnólogo es algo más, eso, más, más específico, ¿no? Eh, Como dice, el tecnólogo divide la realidad en recursos, artefactos y el resto, cosas, ¿eh? Entonces, ese resto, ahí quizás está el problema. Este resto es el conjunto de cosas inútiles comprendido los productos de desecho no reciclables. El tecnólogo asigna mayor valor a los artefactos que a los recursos y aprecia más a estos que al resto. Entonces, estas son cuestiones fundamentales que se han establecido dentro de la tecnología. La valoración es esta, ¿no? No podemos cambiar esa valoración si queremos seguir haciendo tecnología. ¿Por qué? Pues podemos caer en visiones simplistas. Decir, mira, aquí está el problema. El problema es que los tecnólogos no le dan la misma importancia a la basura que producen que a los productos. Y así no puede funcionar. O sea, en realidad, la valoración de un tecnólogo es eso. Digo, mira, o sea, voy a producir clavos, para eso voy a producir unos desechos. Obviamente el valor le doy más a los clavos que a los desechos. No estoy diciendo que esto no sirva absolutamente para nada, pero tengo que empezar dando más valor al producto que tengo, ¿no? Es lo mismo en las minas. Mira, aquí saqué este oro, este cobre, esto es lo que tiene más valor. Acá hay un montón de desechos, están los desechos acá, ¿sí?
No digo que no tiene ningún valor, pero obviamente tengo que empezar valorando desde ahí. Que el oro es más importante que los desechos, porque si no, hasta ahí llega la discusión. Por ejemplo, aquí hay algunas discusiones que dicen, no, entonces el problema es que no están valorando lo mismo la basura que lo que produce. No puede ser así. ¿Sí? No, entonces hasta ahí llega la tecnología, ¿no? Si tenemos, bueno, entonces no hagamos tecnología, ¿sí? Porque podemos volver a un punto de vista de las comunidades que no hacen tecnología, verán que todavía hay comunidades que no hacen tecnología, aunque a nivel actual de la humanidad, o sea, la tecnología es, digo, nació desde que el primer ser humano, el primer Homo sapiens, empezó a tallar piedras. Verán que eso inclusive lo hicieron las especies que antes de que exista el Homo sapiens, ¿no? Las especies previas al Homo sapiens ya sabían hacer tallado de piedra, es decir, que la tecnología es algo previo al ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, querer regresar a donde no había tecnología, porque ustedes ven cuando cogían las piedras, ¿verdad que es lo primero que tenemos, no? Puede ser que hayan oído otra tecnología. Verán que la tecnología del fuego se dominó después, eso se conoce muy bien, ¿no? Primero se dominó el tallado en piedra, eso está más que seguros. La tecnología del tallado, del golpeo de las piedras para obtener sobre todo filos y con eso poder cortar, sobre todo cortar los restos de los animales que se carroñaban en esa época, porque los primeros homínidos hacían eso. Si ven esa primera tecnología, que se tiene muy claro, los registros históricos se conoce muy bien, que se desarrolló así antes de lo mismo Homo sapiens, eh, esa tecnología ya generaba restos, ¿sí? Porque ustedes cogían esas piedras, les golpeaban y obtenían algo que servía como una herramienta y bueno, los restos. ¿Sí? Entonces, el fundamento de la tecnología es que siempre les va a producir algo de basura, algo que no tiene valor, o al menos algo que tiene menos valor que el objeto principal. Y eso es lo primero que hay que tratar de hacer, comprender a las personas que no están de acuerdo con eso. Porque digo, no podemos dar el mismo valor a la basura que a lo que estamos obteniendo como objeto industrial, ¿no? O sea, industria, esto de minas, clavos, plásticos, o lo que tengamos. Entonces, eso tiene que comprenderlo las personas. Si no, pues nada, o sea, yo les digo, la gente dice, bueno, entonces abandonemos la tecnología. Pues decir, mira, ¿quieres abandonar la tecnología? Pues eso está complicado, porque mismo antes de que existan los Homo sapiens, es decir, mismo antes de que exista la civilización, ya había una especie de simios que le iban golpeando ahí a las piedras y obtenían unas herramientas y con eso se acercaban a los cadáveres de los animales que dejaban los predadores más grandes, ¿no? Dejaban ahí unas carcasas de animales, ellos iban, cortaban unos pedazos y se los comían y así fueron avanzando, ¿de acuerdo? O sea, hay que volver antes de eso, ¿sí? Volver a la época animal. Entonces, ¿eso es posible para el ser humano? Pues no, no lo es, simplemente, ¿no? Y como dice ahí, la tecnología no es una ontología libre de valores. Entonces, hay otra palabrita, ontología. La ontología viene del estudio del ser, ¿no? La ontología es del estudio del ser profundo, del ser último. No es una ontología libre de valores, sino una cosmología que se parece más a las culturas primitivas y arcaicas, ¿no? Entonces, esto es interesante. Aquí estamos haciendo ya una relación entre la ética de los tecnólogos, verán que estamos haciendo, hay una ética de la ciencia, es la ética de los tecnólogos, de la tecnología específicamente, ¿no? Eh, y como dicen, ¿no? Es interesante que esto se parezca más a las culturas primitivas y arcaicas, no es de extrañarse. ¿Por qué? Porque precisamente vemos que la tecnología surgió antes que la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia propiamente, podemos decir que surgió en el Renacimiento, ¿no? Con los primeros estudios justamente de los humanistas, de Galileo, la ciencia propiamente. Entonces, apenas 400, 500 años. En cambio, la tecnología, ¿sí ven? Es antes mismo de los Homo sapiens. ¿De acuerdo? Entonces, esa diferenciación a veces no se hace. Piensa que la tecnología surgió en la era industrial. No es así. O sea, la tecnología existía desde muchísimo tiempo antes. Por lo tanto, se parece un poco a esto, ¿no? Más a las culturas primitivas y arcaicas. Y justamente el contraste con las ciencias, ¿no? O sea, por eso les digo, aquí siempre había la idea de que ingeniero acá, ¿no? Tecnólogo acá, ¿no? Tecnólogo aplicado, va. Y acá, el ingeniero que no se conecta con el mundo, sino que, pues bueno, vive en una especie de nube, ¿no?
Eh, Eso pues generalmente, pues, al menos eso es lo que aquí en IKEAM tratamos de que no suceda, ¿no? Porque eh, buscamos, al menos en geociencias, ¿sí? Mantener siempre ese contacto directo con la realidad que estamos estudiando. Yo sé que no en todas las materias se hace, pero en la buena mayoría de ellas sí, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, es verdad que la ciencia social auténtica, lejos de ignorar los valores, intenta describirlos y explicarlos, ¿no? Eso es en el caso de las ciencias sociales. Para la ciencia pura, nada hay que sea puro o impuro en un sentido axiológico, ni siquiera los contaminantes, ¿no? Pero para la ciencia pura, ¿no? Verán, para las matemáticas puras, no podemos decir, por ejemplo, que un teorema sea considerado basura o un teorema sea considerado mejor que otro. Hay muchos puntos de vista ahí de los matemáticos que pueden discutirlo eso, pero al momento actual no. Es decir, alguien produce contaminantes dentro de las mismas matemáticas. Es decir, sí, claro, porque los matemáticos rayan el papel. Bueno, esas son otras cosas, ¿no? Pero en los mismos teoremas, ¿sí? No puede haber un teorema que sea considerado un teorema menos o más valioso que otro. Todos tienen el mismo valor. En ciencia básica no se evalúan los objetos de estudio, sino las herramientas de investigación. Y, por ejemplo, en el caso de hacer un ejemplo aquí, ¿no? En el caso de la Luna. Una teoría, para aclarar un poco esta discusión, una teoría de la Luna puede ser mejor, más verdadera que otra, pero al final la Luna no es ni buena ni mala. Eso es desde el punto de vista de las ciencias. En cambio, en la tecnología, por ejemplo, ¿qué pasaría si iríamos a hacer minería en la Luna, ¿no? Mining in the moon. Por ejemplo, para el técnico espacial, como para el político y el industrial, la Luna, por estéril que sea, es buena. Entonces, muchas veces hay siempre, ay, ¿por qué están lanzando cohetes y para qué toda la exploración espacial? ¿A quién le interesa eso? Bueno, les interesa a los políticos, a los industriales, a los técnicos. O sea, a mí como técnico me interesa. ¿Sí? En general, mientras que el tecnólogo lo evalúa todo, el científico solo evalúa la propia actividad y resultados. Enfoca incluso la evaluación misma de modo ajeno a los valores. La tecnología ya ha tenido un fuerte impacto sobre la axiología. Entonces aquí siempre hay una retroalimentación, ¿no? O sea, la axiología, recuerden, el estudio de los valores, puede dar ciertas definiciones iniciales, pero es una retroalimentación, ¿no? Es decir, la axiología le dice a la tecnología qué es lo que tiene que hacer, pero la tecnología al avanzar también va cambiando ese quehacer de la axiología, ¿sí? La teoría de la utilidad o valor subjetivo, aunque propuesta originariamente como una teoría psicológica, ha sido resucitada y aplicada primeramente por economistas y luego por expertos en administración. Aquí ya vamos a algo muy, digamos, último de la reflexión que está haciendo el autor, ¿no? Esta teoría de la utilidad o el valor subjetivo. ¿Sí? ¿Cómo, puede, ¿Cómo valoramos algo subjetivamente? Por ejemplo, la valoración del arte. ¿Sí ven? O sea, tal vez a alguien le parece un objeto más valioso por su contenido artístico que a otra persona. Pero aún así, dentro del arte, pues hay ciertos parámetros, ¿no? Que te pueden decir, mira, esto es arte, esto no es arte. Lo mismo aquí en la tecnología. Pero de todas maneras, siempre hay una componente subjetiva que es la más difícil de valorar aquí, ¿no? Porque puede ser alguien, por ejemplo, subjetivamente, cierto objeto le puede parecer muy valioso, ¿no? Por ciertas razones que están asociadas específicamente a esa persona. Sí, qué sé yo, por ejemplo, un regalo, un recuerdo que le dejó su abuelito, su padre, sus padres antes de fallecer. O sea, puede tener un valor muy, muy importante que para otra persona puede haber como objeto pues, sin valor. Es un valor netamente de características subjetivas, ¿no? Aunque pues no, sí podemos determinar que esto es porque hay ciertas relaciones de parentesco. A la persona le producen recuerdos, esos recuerdos se producen en su cerebro. En sus cerebros hay reacciones químicas, esas reacciones químicas son objetivas, pero son demasiado complicadas todavía para hacer una teoría física, ¿no? Así simple, así A igual a B, ¿de acuerdo? Con esto llegamos al dilema moral del tecnólogo, ¿de acuerdo? A ver cuánto tiempo vamos. Sí. Tenemos todavía, no vamos a tomarnos las 2 horas, no se preocupen. El dilema moral del tecnólogo. Aquí vienen ya algunas explicaciones propias del autor, ¿de acuerdo? De Mario Bunge. Él propone esto, aquí venimos ya con las propuestas. Por eso les digo, esta es una propuesta.
lo que les va a pedir a ustedes es que hagan un pequeñísimo ejercicio, un minúsculo, no esto, no las 15 diapositivas creo que tengo que mostrarles. Un ejercicio pequeño, ¿no? Pero al menos les voy a dejar cómo Bunge explora esto, ¿no? Dice, para tener un código moral socialmente responsable es preciso incorporarle la llamada regla de oro. Es una regla básica de convivencia, ¿no? Que dice, no hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Esta regla implica varias cosas, entre ellas el mandato epicúreo, de Epicuro, un filósofo griego, que dice, te debes esforzar por minimizar el sufrimiento ajeno. Y la máxima que acaso constituía el fundamento moral del socialismo. Aquí ya el autor les está hablando de un sistema político específico, ¿no? ¿Por qué? Porque él obviamente estaba de acuerdo con el sistema político, ¿de acuerdo? Mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿de acuerdo? Estas reglas morales deberían bastar, aunque de hecho no bastan para lograr el control ético de las investigaciones científicas. Perfecto. Aquí me van a esperar un segundo porque hay un, 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 un mensaje urgente dice, de la compañera secretaria Ari, así que un segundo. Ok, mil disculpas, como les decía, porque pues, era algo urgente para... Es las reuniones de sus compañeros para que vayan defendiendo sus tesis. Entonces hay que hacerlo rápido, porque si no, después un día que se va. Perfecto, entonces volvamos. Estamos hasta este dilema moral. Volvamos un poco a la ciencia básica. La levedad de los controles morales necesarios en la investigación básica se debe a que el conocimiento básico es un bien en sí, independiente del modo en que pueda aplicarse. Entonces aquí lo que el autor les va a presentar es el hecho de que, verán que antes de eso, no, perdón, como justo me cortaron ahí, como les digo, mis disculpas, pero era, sí decía urgente, por favor. Entonces, si ustedes quieren, ¿dónde está la ética que está planteando el autor? Bueno, ahí está, la receta. Ustedes quieren reducir todo esto a esa diapositiva, ahí está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que dice ahí, punto. Pero para llegar a eso, pues, hay una discusión, ¿no? Una vez más, eso es lo que esperamos que se haga aquí, ¿no? Se vaya entendiendo esto como una discusión, porque no necesariamente todos van a estar de acuerdo con lo que está puesto ahí, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quisiéramos escuchar un poco de ustedes, que al menos algo desarrollen en el examen, ¿no? Ya digo, esta es la posición del autor. Me preguntan a mí, ¿la comparto? Sí, por eso les estoy mostrando. Si no yo no voy a compartirles algo que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, también personalmente, ¿comparto lo que esté? Sí, me parece bien. Por eso justamente yo leo a Mario Bunge, pero seguramente si hay otro profesor que habla sobre este tema, puede expresarles desde otro punto de vista, ¿no? Pero eso, la idea que al menos en el examen ustedes también expresen su punto de vista, ¿no? Bueno, vamos a lo que sería la ciencia básica. Una vez más, nada más, déjenme ver en dónde estamos, porque es tiempo. Sí, ustedes ven, no necesitamos muchas más. Estamos bien en el tiempo, ¿no? Creo que unos hasta las 5 vamos a terminar. Sí, porque este tipo igual de exposiciones, como insisto, pues la idea aquí es
Sería también interesante poder tener más retroalimentación, ¿no? Para ver todos estos detalles. Pero bueno, de todas maneras, continuemos. La levedad de los controles morales en la necesidad. Aquí hablaba sobre que en la ciencia básica, que puede ser física, matemática, biología, química, eh, es mucho más pequeña, ¿no? O sea, no hace falta tanto control moral en la ciencia básica, a diferencia de la tecnología que vamos a ver. Y una explicación ¿por qué es esto? Pues es básicamente porque en la ciencia básica todo el conocimiento es un bien en sí mismo. Otra cosa que hay que también pasarle a las sociedades. Ustedes hacen ciencia básica, la geología es una ciencia básica. La gente pues sí, ¿para qué quieren saber ahí la formación de esa roca? ¿Para qué sirve eso? Ahorita hay una discusión muy grande justamente ahí en las redes sociales acerca de la Universidad de Achaitec, que es una universidad que hace mucha ciencia básica. La mayor parte de la gente dice, mira, ¿y para qué son esos papers? ¿Para qué sirve eso? Bueno, la ciencia del conocimiento básico es un bien en sí mismo. O sea, si no partimos de eso en una sociedad moderna, pues bueno, difícilmente, una vez más, quieren salir de ahí, pues bueno, vayan para allá, o sea, a las sociedades que no se llaman primitivas, por cierto, ¿no? Porque no hay idea, o sea, nadie puede volver a lo primitivo, ¿no? Nadie puede volver en el tiempo, ¿no? O sea, si quiere volver en el tiempo, eso es imposible. Pero a una sociedad sin tecnología, pues bueno, pues, tal vez a alguien le guste, pero medio complicado en la actualidad, ¿no? No creo que existan. Bueno, existen todavía pueblos en alejamiento voluntario, pero una vez más, esos pueblos tienen tecnología, esos hacen ollas, hacen cerámica, hacen fuego, hacen lanzas, tienen tecnología. Entonces, así, salir de esa, si alguien no acepta que el conocimiento básico es un bien en sí mismo, pues simplemente no tiene cabida, no tiene espacio en una sociedad tecnológica como la nuestra, ¿no? Para el ser humano, conocer es tan vitalmente necesario como alimentarse, abrigarse, defenderse, ser útil o amar y ser amado. La base del conocimiento. O sea, nadie puede vivir sin conocimiento. Obviamente, pues, en la profesionalización que tenemos en las sociedades, hay gente específicamente que está pagada para ser un profesional del conocimiento, ¿no? Hacerlo, cuantas más papers, publicaciones, o sea, cuanta más ciencia haga, es su formación, ¿no? Es la sociedad paga a ciertas personas que son los científicos para obtener el conocimiento, pero por eso es necesario también que esos científicos sepan comunicar luego ese conocimiento, ¿no? No simplemente tenerlo ahí y dejarlo en papers, ¿no? Hacer otro trabajito más. La buena vida, el bien supremo, no pueden concebirse hoy en día en ausencia del conocimiento, ¿no? Como decíamos, y la buena vida no se concibe sin física, química, psicología, sociología, etc. Algo que decía. La tecnología. Y aquí viene la diferencia, el conocimiento, ciencias básicas. Obviamente no podemos tampoco quedarnos solo en las ciencias básicas. También necesitamos desarrollar tecnología. Entonces, ese es también el gran dilema, porque pues, bueno, solo hagamos ciencia, conocimiento básico. No, también hay que desarrollar aplicaciones de ese conocimiento básico y por lo tanto tecnología. Aquí sí, los medios, ya no todo el conocimiento tecnológico tiene el mismo valor. No puede ser todo puro o impuro. Porque hay procesos tecnológicos íntegros que son moralmente objetables porque se proponen metas y prácticas perversas. Por ejemplo, la imagen, ¿no?, que les pongo ahí, los famosos bombardeos con napalm en la guerra de Vietnam. Bueno, o sea, por más que un tecnólogo, por más que el químico que desarrolló esas bombas de napalm quiera justificar eso, o sea, no existe justificación. No se puede aceptar desde el punto de vista humanista. Generalmente los que explican esto dicen, mira, ese grupo de ahí no son humanos, entonces los podemos eliminar, ¿no? Entonces no hay problema. Pero eso no se justifica en el conocimiento actual. Bueno, entonces, aquí sí ya viene el problema, porque hay técnicas que no son eh, moralmente aceptables, como por ejemplo, dice, es malvado realizar investigaciones sobre la deforestación de bosques, justamente lo que llamamos las bombas del napalm en Vietnam, o, para irnos más lejos, el glifosato que se echa aquí en el ejército colombiano, echa en la frontera con nosotros, ¿no? Y que a veces, porque bueno, en el derecho internacional puede ser, bueno, mientras lo hagan en su territorio, pero no es así, ¿no? Ese glifosato pasa
La gente dice, no, pero que es así, estamos combatiendo a ciertos grupos irregulares. Sí, pero eso no se puede hacer de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertos parámetros éticos que tienen que tener un límite. La gente tiene que tener límites éticos, porque si no, se sale fuera de la civilización. Y hay gente, obviamente, que tiene cierta propensión a salir de los procesos civilizados. Y el resto de personas no podemos simplemente quedarnos mirando y decir, bueno, dale, ahí no pasa nada. No, también eso hay que actuar como universidad, ¿no? Poner esas señales de pare, ¿no? A esos procesos, ¿no? Como envenenar reservorios de agua, mutilar civiles, torturar presos. No, es que los presos no tienen derechos. No, pues sí, sí, son seres humanos, habrán cometido crímenes, tendrán que ser juzgados, tendrán que tener penas, pero no por eso dejan de ser seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, o manipular consumidores o votantes. Dentro de esto, justamente viene la primera expresión. Entonces, la gente que está en toda la defensa de estos derechos fundamentales, inmediatamente hace salto y dice, mire, esto es exactamente lo que hacen los geólogos cuando abren minas. O sea, ellos contaminan el agua, ellos envenenan la tierra. ¿Sí? Entonces, si ven esas dos grandes problemas sobre las que tenemos que luchar los tecnólogos. Por un lado, los que quieren utilizar la tecnología para destruir a todo el mundo y no les interesa, y por otro, los que ven cualquier movimiento tecnológico como totalmente destructivo. Entonces, ahí en la mitad estamos nosotros, los tecnólogos, los que utilizamos la técnica, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de analizar y poder decir, mira, sí, en esta mina, mira, están utilizando estos elementos que no son permitidos, están haciendo precisamente una destrucción del medio ambiente. O sea, eso no se puede objetar. Eso puede, no pasa nada. No, por eso precisamente se desarrolla el conocimiento y la ciencia de las minas para evitar precisamente destrucciones. Obviamente que no vamos a poder dejar de generar desechos, que es el otro problema. El conocimiento adquirido en las investigaciones de ese tipo se utiliza únicamente para fines malvados. Entonces aquí viene, como digo, la gran diferencia entre la tecnología y la ciencia, básicamente, la ciencia básica. A diferencia de la investigación en ciencias básicas, la tecnología puede ser una bendición o una maldición. Por eso es precisa someterla a controles morales y sociales. Ahora, aquí generalmente el tecnólogo dice, me refiero al ingeniero, a mí no me gusta que me controle, yo hago lo que quiero. No, eso no puede ser. Al menos para eso sirve el Estado, para dar una serie de controles. Ahora a veces, no, pero es que eso no se cumple. Es otro problema. Es lo que hablábamos justamente, ¿no? Sobre, en cambio, el peligro sísmico. Se caen los edificios, la gente no está construyendo bien. Pues bueno, ahí hay unos controles morales y sociales que hay que hacer, o sea, denunciar a la gente. Ya no les pueden meter presos, pero al menos hacer conocer. Mira, en este sitio se están construyendo mal los edificios, esto se va a ver un terremoto y se va a caer, o acá en el caso de Manabí, mira, ya se cayeron, ahí están los informes. Entonces, eso está mal, la gente tiene que conocerlo, ¿no? Que no se puede hacer eso. Y por lo tanto, aunque esto no baste, es preciso que tanto los tecnólogos como los filósofos se tomen más a pecho hasta ahora la construcción de una tecnoética. Ya que aquí el autor está hablando en forma general para todas las técnicas. Recuerden que habíamos visto que hay varias técnicas. Precisamente para nosotros la parte de la geoética. La tecnoética, obviamente ahora que el autor también va a dar ya su visión específica, es el estudio de los códigos morales inherentes a las diversas ramas de la tecnología, tanto los adoptados de hecho como los aceptados de palabra, pero no siempre de hecho, cuando debieran adoptarse. La distinción entre una profesión de fe y su cumplimiento no se limita a las creencias religiosas y políticas. Verán que esto, bueno, no sé, no sé si alguno tuvo esta profesión de fe, el código moral. Verán que igual esto se hace, cuando no creo que de los que están aquí ninguno ha asistido a todavía una defensa de tesis, ¿no? Verán que cuando acaba la defensa, ha sido aceptada la defensa de la tesis, se leen las notas, el presidente del tribunal procede a tomar el juramento al nuevo ingeniero. Bueno, ahí está. Porque después de eso, pues creo que se olvidan que hicieron alguna vez este juramento. Bueno, ahí lo hacen, ¿no? Cuando se acaba su defensa. Y como dice, ¿no? Se estima que el 40% de los ingenieros del mundo están involucrados en producción de armamentos. Esto también vale la pena insistir, o sea, inclusive
supongo que ven algo para hacer una referencia ahí. eh, Ahí está esta serie de televisión del Big Bang Theory, ¿no? Que habla sobre estos físicos teóricos que terminan trabajando luego, claro, obviamente todo es de forma de broma, ¿no? Pero pues, bueno, al final, de físicos teóricos terminan trabajando luego para los militares, desarrollando armamento. Ese es un gran, ese es un gran, no es simplemente una fantasía, ¿no? En realidad es bastante conocido a nivel mundial que eso sucede, ¿no? Pero, como les insisto, ¿verdad? Esta profesión de fe, este juramento, ustedes lo hacen cuando se gradúan, justo ese momento. En el caso de ustedes es individual, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros era un poco diferente, porque en el caso mío nos llevaban a todo el grupo, o sea, casi como unos 100, ¿no? En la Politécnica Nacional, y eh, ahí se hacía, ¿no? La entrega del diploma y el juramento, ahí todos, ¿no? Me parece que en el caso que estamos haciendo acá en la universidad es mejor, porque como que es más, al menos se van a acordar, y como ahora queda todo grabado, pues bueno, si algún rato se acuerdan, pues por ahí estarán esas grabaciones, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, eso también déjenme ver, porque a veces eso es otra cosa que suele pasar, que yo sigo hablando y sí se está grabando, ¿sí? Porque si no, pues para sus compañeros que no están asistiendo, que bueno, digo, siempre nos quedamos con la idea de que hay que darles la oportunidad a los compañeros que no pueden asistir para que luego vean, porque igual, como decía, pues diapositivas no les voy a pasar porque si no ya estaría hecho el deber, ¿no? Tienen que al menos revisar un poco. Toda actividad humana es controlable o criticable a la luz de un código de conducta que es parte moral y en parte legal. Entonces verán, ¿no? Hay una parte moral, es decir, algo que no necesariamente conlleva una sanción de la sociedad, pero una parte legal, que eso sí lleva una sanción. Los procesos tecnológicos han sido guiados y a menudo extraviados por las siguientes máximas. Entonces aquí, esto es que básicamente la axiología del siglo XIX, cuando comenzó la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, en algún momento nos dimos cuenta de que esto estaba mal, pero en el siglo XIX a las personas les parecía que este 1 y 2 estaban bien, ¿no? Que el hombre está separado. Bueno, el hombre, una vez más, ahí otra cosa que debemos decir, el ser humano está separado de la naturaleza y es más valioso que esto. El hombre, el ser humano, tiene el derecho y acaso también el deber de someter a la naturaleza su propio beneficio individual o social. ¿Sí? Esto era el siglo XIX. ¿Sí? Ahora, igual, hay gente que quiere volver al siglo XIX. Yo creo que ya no. O sea, yo no he escuchado en este momento a ningún. Hasta los años 90 se podía escuchar, ¿verdad? En los años 90 se hablaba todavía de para qué la ecología, para qué los ecosistemas, para qué les importa eso. Hay que sacar el petróleo como sea. Eso se escuchaba en los años 90 todavía. Actualmente no van a escuchar a ningún político o líder religioso de ningún tipo irse en contra de esto, ¿sí? O estar a favor de estos dos puntos que están aquí, ¿no? O sea, que hay que destruir la naturaleza y hay que someterla. Eso nadie, o sea, nadie. Ahora obviamente que no se cumpla es diferente, pero que alguien lo acepte a este momento de la historia, nada. Estos obviamente constituyen el núcleo de la tecnoética, estos dos errores que les acabo de mostrar, que ha prevalecido hasta ahora en todas las sociedades industrializadas, cualquiera sea su tipo de organización social. Y aquí está el problema, porque generalmente sí, a pesar de que hay esa concientización, el momento en que el tecnólogo va al campo y va a abrir la mina, ahí, como que se olvida que tenía estos dos problemas, estos dos temas estaban mal, ¿no? Que no se puede simplemente someter a la naturaleza y utilizarla o pensar que está totalmente desligada del resto de la humanidad. La propia tecnología no justifica dichas máximas, sino que éstas han servido para usar y abusar de la tecnología. O sea, este es el problema. ¿Por qué la gente odia y detesta las minas? Porque todavía hay tecnólogos que a veces, obviamente, pues sí, no siempre son ingenieros, son artesanos, son personas que van y con pocos conocimientos abren esas minas y causan esa destrucción, inclusive sin pensar en las que son ilegales, ¿no? O sea, ya, bueno, las ilegales ya de por sí no tienen ninguna legalidad, pero hay explotaciones que tienen sus permisos, que van a hacer, van a abrir, pero se olvidan de estas dos máximas, ¿no? Que están mal, por lo tanto utilizan la tecnología en el sentido destructivo. Esa moral no se ha desarrollado dentro de la ciencia o la tecnología, sino que ciertas religiones, ideologías y filosofías, en particular de aquellas que consideran el desarrollo industrial como un fin, no como un medio. Entonces, esto sí hay que aclararse, ¿sí?
que la tecnología en sí no ha sido la culpable de desarrollar esta forma de ver el mundo. Hay ciertas religiones, ideologías y filosofías que sí han pensado que ese es el tipo de desarrollo industrial que hay que realizar. Y eso es lo que debe obviamente cortarse, ¿no? Si quieres desarrollar una técnica minera, por ejemplo, en función de mantener los valores que nos interesan que se mantengan. En los últimos años hemos empezado de esto, bueno, obviamente ya en los últimos años, ¿no? Como digo, yo creo que ya no hemos empezado a dudar, sino que estamos más que seguros que esa tecnoética llamada desarrollista justifica simplemente el lado oscuro de la tecnología. Pero obviamente aquí viene el problema, ¿no? Porque simplemente el problema es que la gente ha dicho, ah, entonces la tecnología está mal, fuera la tecnología. ¿Sí? Las minas están mal, fuera las minas, cerremos las minas. Esa no es la solución. ¿Por qué? Porque aún no hemos propuesto una alternativa viable, y aquí es cierto, aquí estamos tratando de hacerlo, para eso estos cursos, para eso estas formaciones, para eso que hay ingenieros en geociencias. Esto es un código moral que no rechace las ventajas de la sociedad tecnificada y en particular de la industrializada. Porque si no, está fácil, ¿no? Como decimos una vez más, decimos simplemente dejamos la tecnología, nos olvidamos de la ciencia, pero no sé, nos olvidamos de la humanidad, no, no existe la humanidad sin eso. Y no creo que pueda existir. Durante los años 60 en países industrializados se desarrollaron experiencias de personas que trataron de volver a la naturaleza, de cultivar la tierra, pero nunca lo hicieron sin tecnología, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, tuve la primera vez de conocer una de estas comunas de personas que habían abandonado las ciudades grandes y habían ido a vivir cultivando. Pero en realidad lo que han hecho es llevar mucha tecnología, ¿no? O sea, sí, o sea, tenían paneles solares. Por ejemplo, ellos tenían una radio, me acuerdo. Una radio que transmitía por varios, porque les gustaba, ¿no? Dar a conocer. Ahora obviamente tienen una página web, ¿sí? Entonces no es que uno vive aislado de la naturaleza, porque eran muchas de esas personas que habían formado esa comunidad, eran científicos, ¿no? Que en algún momento en los años 60, pues dijeron, oye, bueno, ya no quiero ir en la ciudad, no me gusta el mundo de la universidad, voy a ir a vivir ahí cultivando el campo, ¿no? Y si fueron, ¿no? Un grupo, todavía es una comunidad que la conocí cuando, bueno, cuando estuve en Europa, ¿no? En el sur de Francia. Eh, para que vean que sí se llegó a formar y sí llegó a funcionar, pero en ningún momento la idea era romper y dejar la tecnología, ¿no? Obviamente había cosas que a ellos no les gustaba de la tecnología. Por ejemplo, a sus niños no les permitían los juegos de video. Porque no, porque son violentos, bla, bla, bla. ¿Sí? No les compraban muchos teléfonos celulares, por ejemplo, tenían un teléfono celular por cada familia, ¿sí? Cosas como esas, ¿no? Pero de ahí eran científicos, ¿no? Eso era lo interesante de esta comunidad, que me algún día conocer, por algunos amigos que eran amigos de estas personas, que, pues sí, precisamente, ¿no? Pues ellos eran científicos, ¿no? Entonces tenían sus computadoras, ellos seguían programando, obviamente ya no hacían ciencia, ¿no? Si no publicaban, no eran académicos, vivían precisamente cultivando ahí la tierra, ¿no? O sea, agricultores, se han vuelto agricultores, pero pues, con mucha técnica, ¿de acuerdo? Pero obviamente, saben, esa no es una solución para todo el mundo. Como digo, puede ser que algunos puedan hacerlo, pero el resto, pues sí se necesita que las universidades sigan funcionando, profesores que sigan dando clases, gente que se quede en los laboratorios todavía procesando, etcétera. Bueno, pero es tiempo de estudiar una nueva ética de la tecnología que involucre metas diferentes y que se base en conocimiento de la naturaleza y de la sociedad, que obviamente estos temas no existían cuando se fundamentó esto a principios del siglo XVII, ¿no? Yo les hablaba de la revolución industrial del siglo XIX, pero en realidad esta ética fue previa. O sea, nació en Europa con la idea de que pues, Europa tenía que adueñarse del mundo. Para esa época ya lo habían hecho. Potencias como Portugal, España ya se habían extendido en América, pero luego esto justificó la expansión de Francia, de Inglaterra, por todo África, por todo Asia, ¿no? Para dominar más o menos el mundo. Si deseamos conservar la mayor parte de la tecnología moderna, estimular su avance al tiempo que se minimicen sus componentes nocivas y sus aspectos laterales negativos, debemos esforzarnos por diseñar y poner en práctica un código moral para la tecnología. Bueno, esto es lo que propone el autor. Tres códigos morales. Con esto terminamos, ¿de acuerdo? Porque, como digo, no hace falta ir más lejos. Simplemente ya les voy a mostrar lo que les va a pedir que hagan de examen.
Pues bueno, la idea del autor es que, porque es la idea también de este autor, ¿no? De Bunge aquí, porque a veces hay autores que pues simplemente también se dedican simplemente a, bueno, no simplemente, porque sí es una complicación, a hacer una crítica del estado actual de las cosas, pero a nosotros como ingenieros nos gusta proponer soluciones, ¿sí? O sea, sí, nos gusta criticar, ver los problemas, pero tampoco decir, mire, creo que hay que hacer esto. Bueno, aquí el autor sí se toma el trabajo y el riesgo también, sí, mire, hay que hacer esto, ¿no? Que vamos a poner esto, el código universal, el código que rija la actividad del tecnólogo y el código moral social que rija la actividad que adoptan las decisiones concernientes a la tecnología. ¿De acuerdo? Se puede hacer. Aquí viene el resultado, el código moral universal, que debe ser para todo ser humano, por encumbrado o humilde que sea. Debe ser un código viable, que no sea solamente para héroes o para santos, sino para todo el mundo. Todas las personas deben poderlo cumplir. O sea, no se puede poner cosas que simplemente le lleven a uno a los altares. No, tiene que poder ser el nombre de la calle, no común y corriente, ¿no? El hombre y mujer de la calle que hagan ese código. Deberá fundarse sobre juicios de valor acerca de los cuales se pueda discutir, en lugar de fundarse sobre mandamientos dogmáticos. Esto es lo que estamos tratando de hacer, discutir. Obviamente, decir, no, qué discusión, pues yo he hablado solo. Bueno, he explicado toda la clase por qué no alcanzamos a hacer esa discusión en este momento, pero en el examen esperemos ver su discusión. Ahí vamos a ver. Este código universal podrá centrarse en la regla de oro, la que hablamos hace un rato, ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. El código individual moral para el tecnólogo debe incluir el código moral de la ciencia, esto es el conjunto de normas morales que aseguran la búsqueda y diseminación de la verdad. También debe tener en cuenta los problemas morales característicos que enfrenta el tecnólogo empeñado en alcanzar metas no cognoscitivas, verán, ¿no? Es decir, que el tecnólogo no necesariamente todo lo que hace va a terminar en un paper, esto es lo que quiere decir. Tecnólogo, cuando ustedes toque abrir una mina, por ejemplo, eso no necesariamente van a terminar publicando en un paper. Bueno, es lo que quiere decir esto, ¿no? Tener en cuenta que esos problemas morales, porque es el otro problema, generalmente las universidades se dedican a hacer sus códigos morales pensando solamente en la ciencia pura. Pero cuando les toca la ciencia aplicada, dicen, no, pues ese es mi problema. Y está el señor trabajando, sí se graduó en mi universidad, pero bueno, es el que está contaminando, pero yo no sé, él se había graduado, ¿no? Ahí está, ¿no? No, no les dieron todos los códigos necesarios. Estas normas adicionales debieran subrayar la responsabilidad personal del tecnólogo en su trabajo profesional, así como su deber de negarse a participar en proyectos que se proponen metas antisociales. ¿Sí? Entonces está claro que debe haber ese derecho de resistencia, ¿no? Bueno, cuando ya tenga que trabajar y me dicen si tengo una familia, tengo personas a las cuales dependen de mi salario, y si me propone un trabajo, bueno, ahí viene la decisión moral, ¿no? Del individuo. De ahí sí, la individualidad. Ustedes deciden. No se puede buscar cada uno, ¿no? Los casos, pero bueno, la idea sería decidir por lo que está bien. Y finalmente el código moral social, que debe regir la formulación de políticas de investigación y desarrollo prácticas tecnológicas. Por ejemplo, ahora se habla mucho de reformas LOES y todo lo que le interesa a la gente es que voy a poder matricularme sin dar examen, voy a tener muchísimas carreras a mi disposición, las carreras van a ser como esta que estamos haciendo de forma resumida, es decir, pequeños módulos. Es decir, todo va a ser más fácil, ¿no? O sea, como hacer toda una serie de videos de YouTube que estén subidos, ustedes los irán viendo. Y bueno, les parece que hacia eso va, ¿no? Esa reforma de la LOES, pero cuando deberían haber estos temas de discusión en una reforma legal, de una ley que precisamente lleve a las universidades, a las instituciones de educación superior, que son las que hacen la investigación y el desarrollo y la práctica de la tecnología. Obviamente el problema ahí, una vez más, es ¿cuál es? El problema es que básicamente nosotros como ingenieros, personas de ciencias exactas, bueno, a veces ingeniero porque estudié en una escuela de ingenieros, aunque yo no soy ingeniero, realmente soy físico, dentro de las titulaciones, pero bueno, estudié en una escuela de ingenieros, todavía somos como minoría aquí dentro de la sociedad, ¿no? Generalmente cuando están estas discusiones, hay muchísima gente que viene del área de ciencias humanas, ciencias sociales, del derecho, de la jurisprudencia,
y como que no quedamos fuera, pero bueno, sí, miren, la persona que está al frente actualmente de la CENACIT es un ingeniero, ¿no? Un ingeniero eléctrico de la Politécnica Nacional. ¿Sí? Obviamente, él tiene su propio código moral, ¿no? Entonces, ahí sería la discusión, más bien, ¿sí ven? Ahí me gustaría a mí discutir, por ejemplo, el actual presidente de la CENACID. Él tiene su código moral, él viene de una formación moral, de hecho, muy moral, ¿no? Pero sería interesante contraponer su formación moral a estas otras versiones, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, me gustaría algún día, soñemos que se pueda hacer. Sus normas debieran condenar la búsqueda de metas socialmente indeseables y debieran imponer una limitación drástica de todo proceso tecnológico que aun cuando se persiga fines dignos interfiere gravemente con otros desiderata, ¿no? Entonces, justamente lo que decíamos, ¿no? Se propone, tiene fines dignos, mire, tengo que alimentar a mi familia, pero por otra parte me dicen que tengo que poner el visto bueno a este informe que estoy viendo que no es verdad, que hay una contaminación petrolera o minera aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pesa más? ¿El dar de comer a su familia o el mantener la cohesión social? Por eso, social. ¿Sí? Ahí, generalmente, obviamente, bueno, ya nos falta la última, perdón. Esta cuestión social es la que también a veces falla en nuestras sociedades, porque nuestras sociedades son muy débiles, no tenemos una estructura de Estado todavía muy fuerte. Entonces, al momento de decidir, pues ya la gente dice, decido por lo próximo, por mi familia, por lo urgente, ¿no? Porque yo sé que luego nadie me va a ayudar a mí, si no me ayuda ahorita, si no... eh, por eso las sociedades, obviamente, que no se han desarrollado, no se han ordenado lo suficiente, son más proclives a entrar en procesos de corrupción, de inmoralidad. Es por eso, ¿no? Porque la gente vive más al día a día, ¿no? Pero trato de mantenerme a mí, a mi familia, lo mejor que pueda, y bueno, el resto, pues que se salve, ¿no? Entonces, eso, pues obviamente, son pasos que se dan, ¿no? En sociedades más organizadas, la gente dice, sí, ahorita, pues mire, yo sé que si ahorita denuncio esta, o sea, o no firmo este informe de esta minera o petrolera, y por algún momento me van a despedir, yo sé que el Estado me va a apoyar, después yo voy a tener políticos, voy a tener toda una estructura que me va a apoyar y me va a, ¿no? Y voy a tratar de mostrar que lo que yo hice estaba correcto, ¿no? Actualmente nosotros no tenemos que más jugar al héroe en eso, ¿no? Si nos toca, pues ahí hay que enfrentarse, pero bueno, así se va construyendo, así irá avanzando el país. Este código moral social debiera inspirarse en las necesidades básicas de la sociedad en lugar de ser dictado por cualquiera de sus grupos, pues de lo contrario sería injusto u utópico. La esencia de este código debería ser la norma. Todo proyecto tecnológico debe ser razonable, factible y beneficioso para todas las personas vivientes o futuras que puedan ser afectadas por él. Bueno, o sea, al fin y al cabo también el autor se da trabajo, ¿no? Porque a veces dicen, no, todo se reduce a esto, ¿no? Bueno, tal vez poner esa frase, ponerla por ahí, laboratorios de IKEA, si quieren. He estado otras universidades que tienen por aquí frases, por acá, murales, por acá, ¿no? Ponemos esto, ¿no? Puede ser, obviamente, después de discutir, no es porque a algún profesor se le ocurrió. Conclusión, terminemos. Si se elaborara y pusiera en práctica semejante juego de códigos, última diapositiva, ¿no? No tendríamos el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, bueno, creo que conocen esos personajes. El Dr. Jekyll se merece el premio Nobel por sus contribuciones a la ciencia básica el día y que en la noche se convierte en un Mr. Hyde merecedor de la pena máxima por diseñar medios diabólicos de asesinato en masa. Generalmente el caso más conocido de esto es Albert Einstein, ¿no? Una persona básicamente que nunca hizo nada tecnológico en su vida, que siempre fue un pacifista, convencido, pero en algún momento de la guerra tuvo que escribir una carta pidiendo que se dé comienzo al proyecto Manhattan, que es el que produjo la bomba atómica. Y bueno, ahí viene toda la discusión, o sea, porque claro, decir que luego ese proyecto fue, no, al principio cuando se creó, no estaba predestinado a lanzar las bombas sobre personas civiles, como se hizo, ¿no? Sobre, que por cierto, o sea, se eligieron esas ciudades, era porque eran ciudades donde se producía. Verán que esas guerras, nosotros no hemos conocido ese tipo de guerras aquí, ¿no? A nivel de sociedades industrializadas, ¿no? Las sociedades industrializadas cuando entraban en guerra, la idea era ir a bombardear sus industrias, ¿no? Entonces, bombardear, bueno, en las industrias trabajan seres humanos, ¿no? En ciudades.
Pero, por ejemplo, ese es el típico caso, ¿no? Más conocido, ¿cierto? De Einstein. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el caso de Einstein, ¿no? ¿Hubiesen seguido en esa idea pacifista o hubieran escrito esa carta al presidente Roosevelt pidiendo que dé comienzo al proyecto Manhattan? Aunque, como digo, Einstein no sabía que lo iban a utilizar eso para matar civiles, ¿no? No se tolerarían los estándares éticos dobles, tan caros a los intelectuales como a los poderosos. No se puede tener doble estándar ético, es decir, uno en la casa, otro en el trabajo, otro con las empresas. ¿No? Que hay una bueno, no sé qué tan famosa sea para ustedes, las películas de los hermanos Marx, ¿no? Los cómicos estadounidenses. ¿No? Es una famosa frase de uno de estos hermanos, ¿no? Que decía, esta es mi lista de valores, si no le gustan, no se preocupe, acá tengo otros, ¿no? O sea, él era un político, o sea, así el personaje de un político. Si no hubiera dos códigos morales, el uno para el científico puro y el otro para el tecnólogo impuro. Una vez más, esto también es importantísimo. Recuerden, ¿no? Hay que hacer un solo código moral, tanto para la ciencia pura y para el científico impuro, ¿no? Tecnólogo impuro, es decir, para la técnica. Entonces, no hay que tener esa idea de que por ser práctica aplicada no tiene que tener código moral y además por ser impura tiene que ser mala o despreciable, ¿no? Es importante. De hecho, pues al fin y al cabo uno termina haciendo las dos cosas también en su vida, ¿no? O sea, realmente hay, que digamos, ¿verdad? Los que hacen física, verdaderamente física, actualmente los que hacen física en teoría de cuerdas, pues, que no hagan nada de tecnología, ¿no? Pero aún así, porque tienen que escribir software de ellos, códigos de programación, algunas ramas de las matemáticas, muy ciencia pura podría ser, que no hacen nada de tecnología actualmente. Realmente todo científico, por más puro que sea, termina siendo algo de tecnología también. Si deseamos controlar la tecnología en beneficio de la sociedad, debemos adoptar un código que cubra toda la gama de tecnología, desde la investigación hasta la acción. Bueno, esta ha sido, como digo, una hora y 20, hora y media, no sé, de esta visión de los códigos morales y éticos desde el punto de vista del autor Mario Bunge, dentro de esos ismos que les había mostrado. Para terminar, pues mostrarles lo que sería su examen, ¿no? Que les subiría pues inmediatamente para que lo comiencen a hacer. Entonces, ¿cuál es el examen? ¿Dónde lo había puesto? El examen. Perdón, 2020, no, geología ambiental. No, perdón, este no estamos. 2021. Geología ambiental. Examen del segundo examen final. Yo por aquí lo veo. Ya, acá está. Estaba. Bueno, aquí está el examen final, ¿no? No, no se asusten, no es lo que está ahí, no, todo eso lo van a hacer, ¿no? Dice, escoger dos de las posturas éticas siguientes. Yo les he dado algunos ejemplos, 8 ejemplos. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen otra, no hay problema, la pueden poner también. Entonces, lo que van a hacer ustedes es preparar 2 diapositivas, 2 nada más. De hecho, insisto, hubiera sido interesante que ustedes hagan 10 diapositivas, pero que nos presenten a todos y podamos hacer una discusión. Bueno, ni modo. Así que 2 diapositivas en las que hablen de 2 posturas éticas y obviamente le pongan también un ejemplo gráfico, ¿no? Para que se pueda apreciar su entendimiento, tratar de aclararlo con gráficos bajados del internet, obviamente, ¿no? No hace falta. Bueno, entonces verán las diversas posturas éticas que yo les pongo 8 casos aquí. Ética religiosa, que se basan en la fe y en verdades reveladas. Deontología, ¿no? Que no promulga todavía los derechos humanos, ni defiende la igualdad, ni la integración social. Es la ética del siglo XVII, que no estamos hablando, ¿no? Estos son los famosos códigos deontológicos que deben oír ustedes, ¿no? En el Congreso. El código del diputado, no sé qué, ofendió el código deontológico. Bueno, es esa ética, ¿no? Un poco ya desfasada. O sea, no es no tenerla, ¿no? Pero son, digamos, la deontología son las cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, son las recetas de hacer esto. Entonces, por eso, siempre el código deontológico de la función legislativa, ¿no? Bueno,
escuchar esas discusiones. El contractualismo, aquí estas ya son las actuales, ¿no? Digamos, estas dos de acá son más, estas, digamos, la primera que existió en la humanidad. Esta del siglo XVII, como digo, puede servir para ciertos estamentos muy básicos, pero si ustedes consideran, pueden ponerla. Y las de acá ya son las contemporáneas, ¿no? Todas las de acá. El contractualismo, que no se aplica a quienes arriesgan su vida por otros sin un contrato previo o sin esperar riquezas. Por ejemplo, es un insulto sacrificado médico rural y al voluntario de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Es decir, contractualismo diría que alguien que hace servicio social, servicio rural, tiene sentido, ¿no? Para el contractualismo eso no es ético, no tiene ningún valor ético. El utilitarismo es incapaz de justificar la moralidad de acciones espontáneas y menos aún de las altruistas. Esto es algo que he visto que se ha puesto muy de moda, ¿no? La gente que está en contra del altruismo, hay una famosa, diría pseudo filósofa que se llama Ayn Rand, que está muy famosa ahí, los memes de las redes sociales, porque todo el mundo le nombra, ¿no? Bueno, es una persona que está cercano a esto, ¿no? Es decir, que el altruismo, todo acto altruista, es, de hecho, a veces es más radical, ¿no? Dice que todo altruista es una persona tonta, estúpida o idiota, ¿no? Que no deben existir los actos altruistas. El individualismo radical, que solo reconoce al individuo y lo individual, no existe la sociedad ni los bienes sociales. El globalismo, todo lo contrario al individualismo, que ignora al individuo. Solamente le interesa el gremio, la organización, la empresa, el Estado. Solo es bueno lo que favorece a estos últimos, ¿no? O sea, poner al todo antes que al individuo. El humanismo o agatonismo es la combinación o equilibrio entre egoísmo y altruismo, cuya máxima disfruta de la vida y ayuda a vivir, ¿no? La máxima de Epicuro. Obviamente, esta es la que yo más o menos les he presentado, que como les digo, no es la que creo, simplemente es la que yo les he presentado, ¿no? Esto les he hablado menos, aunque muchas de las ilustraciones que están por ahí en la exposición que les dice vienen de aquí. El cosmismo, esta es menos conocida. El ser humano tiene como finalidad la exploración científica del universo para procurar el progreso de la civilización, la preservación de la especie humana y de las demás especies, ¿no? Esta se aparece siempre mucho en la ciencia ficción, ¿no? En las ficciones y en todo lo que es la exploración espacial. Precisamente, pueden revisar algunas de esas imágenes que les puse por ahí en la exposición vienen de esta postura del cosmismo. Y puede haber más, ¿de acuerdo? Yo les digo, para al menos que no voy a estar buscando, si quieren cojan dos de estas y ilústrenlas con ejemplos gráficos. Y eso, entonces eso sería todo. Obviamente ya va a subir este pequeño documento. Creo que hemos terminado, entonces llegaríamos hasta ahí. Esperemos que los otros compañeros igual, entonces, puedan hacer el examen. ¿De acuerdo? Entonces, no hay Listo, ninguna duda. profe. Quedamos hasta ahí con esta clase. Ustedes ven, bastante diferente a las otras, ¿no? Pero bueno, así es. Interesante.